Bienvenidos estudiantes de Academias Grupo San Marcos. Mi nombre es Cristian Sarabia y soy profesor de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del repaso 4. Aquí en el ciclo anual egresados vamos a tratar temas sobre las corrientes libertadoras y el primer militarismo. Entonces vamos a comenzar. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del primer militarismo. Primero hay que entender que el primer militarismo, para entender el primer militarismo hay que ver cuál es el antecedente, ¿no? El antecedente es la lucha que tuvieron los criollos de América durante el virreinato por tomar el poder, ¿no? Es decir, las corrientes libertadoras, las campañas de independencia. Y las corrientes libertadoras fueron pues expediciones militares desarrolladas por las oligarquías comerciales o grupos importantes económicos de poder que buscaron romper el lazo político que tenía España en sus colonias de América. Los criollos de América buscaron controlar totalmente el poder político, y es por eso que desarrollaron campañas militares principalmente hacia el Perú. ¿Por qué hacia el Perú? Lo que sucede es que el Perú era o representaba el corazón del poder español en toda América. Es así que se impulsan las corrientes libertadoras. La corriente libertadora, la primera, que es la del sur, va a ser dirigida por don José de San Martín. San Martín, que dirige la corriente libertadora del sur, está auspiciado por una oligarquía comercial de la zona de Argentina. Él nació en Yapeyú, en Argentina, en 1778. Juan de San Martín y Gregoria Matorras, ¿no? Fueron sus padres. Hay que entender también acerca de San Martín que cuando él llega poco a poco a dirigir el ejército, él va a tener una participación en España. Él estuvo presente en la famosa batalla de Bailén. La batalla de Bailén es una batalla donde Napoleón se enfrenta en España contra las tropas de resistencia. Lo que sucede es que Napoleón, pues que había hecho una guerra de expansión europea, Napoleón invadió España. Los españoles lucharon para expulsarlos, ¿no? Para desarrollar una resistencia. En ese proceso hubieron algunos criollos de América que apoyaron pues a la lucha por liberar a los españoles del dominio francés. Y en esa lucha estuvo San Martín, destacando en la famosa batalla de Bailén. Luego vamos a ver cómo San Martín, estando en Europa y en parte de América, formó parte de unas sectas de intelectuales o unas logias, la llamada Logia Lautaro. La Logia Lautaro fue una secta de intelectuales donde los grandes políticos y militares de la época se reunían y conspiraban acerca de cómo cambiar el sistema político, cómo mejorar esta situación donde había fuerte abuso y explotación por parte de los monarcas absolutistas. San Martín prepara un ejército, el llamado Ejército de los Andes. Con el Ejército de los Andes de San Martín, él tenía un plan: llegar al Perú y eliminar el corazón del poder español en América, es decir, el virreinato del Perú. Los argentinos ya en el pasado quisieron llegar en muchas ocasiones al territorio peruano. Intentaron hacerlo por distintas expediciones, ya sea por las fronteras o por los límites, pero lamentablemente fracasaron. Por ejemplo, los argentinos quisieron llegar por el Alto Perú o la zona de Bolivia, pero no triunfaron, ya que el virreinato tenía muy bien resguardado estas regiones de América. Es así que San Martín tiene otro plan, su plan de operaciones, que consiste en viajar primero por Chile, liberar el estado chileno, que también estaba controlado por España, y luego recién pues llegar a la zona del Perú por el mar. Ese es el plan de operaciones de San Martín. Acá se ve pues, ¿no? San Martín planea cruzar toda la cordillera de los Andes, el paso de Uspallata y llegar a las costas de Chile. Lógicamente su ejército se arriesga y así forma el famoso Ejército de los Andes, o también llamado el Ejército de los Granaderos de a caballo. San Martín primero cruza desde Mendoza, pasa por el puerto, la zona de Los Patos, y cuando llega a Chile se van a dar algunas batallas. ¿Qué batallas se dieron? Por ejemplo, se dio la batalla de Chacabuco, la batalla de Cancha Rayada y la batalla de Maipú. De las tres batallas, la batalla más importante es la batalla de Maipú. En la batalla de Maipú prácticamente se sella la independencia de Chile. Es decir, en esa batalla vamos a ver cómo Chile logra romper su lazo político total con España. Y es así pues que Chile
le da cierto poder a San Martín para que él pueda quedarse en el control político luego de la batalla de Maipú. Pero finalmente se decide que Bernardo O'Higgins tome el control de Chile, sea el primer protector o presidente chileno, el señor Bernardo O'Higgins. Vamos a ver luego cómo se produce la expedición para el Perú. La oligarquía comercial de Valparaíso de Chile envió a Thomas Lord Cochrane, líder de una expedición por parte de Chile, a la costa del Perú. Objetivo era pues preparar la llegada de San Martín, ver por qué puerto San Martín podría llegar a la costa peruana y así poder iniciar una lucha por la independencia. San Martín, cuando llegó al Perú, desembarcó en la bahía de Paracas, en el departamento de Ica, en Pisco, donde establece pues San Martín su primer cuartel general. Hay que recordar que San Martín, estando en el Perú, tenía un plan. Su plan era ganar de manera pacífica el virreinato. Él planteaba que el Perú tenga una monarquía constitucional, es decir, quería que en Perú gobierne un rey acompañado de un congreso y de una constitución. Pero lógicamente había muchos sectores peruanos criollos que se negaban a eso. Habían algunos criollos que eran fidelistas a la corona española, eran fidelistas al virreinato y no querían pues tener nada de búsqueda por una independencia política. Bueno, entonces San Martín quería pues una monarquía y lo que intenta es tratar de ganar pacíficamente, primero conversando, dialogando, planteando la llamada Conferencia de Miraflores. ¿Qué fue la Conferencia de Miraflores? Fue el intento de negociación pacífico por parte del San Martín con los representantes del virreinato. San Martín, que está en la Conferencia de Miraflores, no va a ir pues a la reunión, va a enviar a uno de sus delegados representantes para que no se exponga y no arriesgue su vida. De igual manera, el virrey Pezuela envía a uno de sus delegados o representantes que se llama Hipólito Unanue. Hipólito Unanue es representante del virrey Pezuela. Y es así que en esa reunión donde están Hipólito Unanue y Monteagudo, no llegaron a un acuerdo. Lo que planteaba el Perú era pues, para el Perú San Martín quería una monarquía constitucional, mientras que el virrey Pezuela le pedía a San Martín, que estaba llegando al Perú, que respete la constitución que se había creado en España del año 1812. Eso es lo que se solicitaba en esta época. No funcionó en la Conferencia de Miraflores, es así que San Martín plantea iniciar una guerra. ¿Cómo? Atacar por distintas zonas del Perú, distintas zonas de la sierra, ¿no? Atacar totalmente el territorio del Perú y desde esta zona acorralar la ciudad de Lima, donde se encontraba el virrey, ¿no? Lo que plantea San Martín es rodear la capital, tomar la capital. En ese proceso, muchas tropas de San Martín, dirigidas por el general Álvarez de Arenales, ganaron el apoyo de los indígenas. Los indígenas se sumaron a esta guerra de lucha por la independencia. Es algo muy curioso, muy importante. Los indígenas que lucharon por montones, por montoneras o grupos de campesinos que desde los cerros atacaban piedras y palos, acompañada de las mujeres campesinas que se hacían llamar las rabonas, que iban siempre en la parte final del ejército. El ejército del virrey tuvo un problema. Al virrey le dan golpe de estado sus propios soldados. Es decir, se da un golpe de estado en el mismo ejército español. Ese golpe de estado se llamó el motín de Asnapuquio. Si te preguntan qué fue el motín de Asnapuquio, fue el golpe de estado que le dieron al virrey Pezuela. ¿Quién le dio ese golpe de estado? El último virrey. ¿Quién es? José de la Serna. La Serna le dio golpe de estado a Pezuela. Y como hay un nuevo virrey, San Martín plantea conversar con el nuevo virrey. Y se va a desarrollar, pues lógicamente, la Conferencia de Punchauca. ¿Qué fue la Conferencia de Punchauca? Fue la nueva reunión entre el virrey La Serna y San Martín, donde supuestamente San Martín le plantea al nuevo virrey que se someta pacíficamente y que Perú tenga una monarquía constitucional. Lógicamente el virrey La Serna no va a aceptar. Esta Conferencia de Punchauca llega a fracasar. Y el virrey La Serna decide retirarse de Lima, se va de la capital, se lleva todas las tropas que tenían en Lima. Lima queda desprotegida, los criollos de Lima están con temor porque en cualquier momento vienen las montoneras a saquear la capital. En esa coyuntura, los criollos de Lima invitaron a San Martín a que ingrese a la capital, ya que el virrey se había retirado con todas las tropas.
San Martín ingresa sin hacer ni un solo disparo. El 12 de julio de 1821 se reúnen en la Municipalidad de Lima o Cabildo Abierto y redactan el Acta de la Independencia del Perú, a cargo de Manuel Pérez de Tudela. El 15 de julio es la fecha clave en la cual se redacta la independencia del Perú. Y luego San Martín va a hacer la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. Se proclama prácticamente la independencia. Ahora, muy aparte de eso, San Martín está en Lima, está gobernando Lima. Él va a hacer un gobierno especial en Lima denominado el Protectorado. ¿Qué es el Protectorado? Es el gobierno de San Martín en Lima, en la capital, donde pues acá se establece que San Martín va a proteger los intereses y las riquezas de la aristocracia criolla. Su gobierno temporal de San Martín es del 3 de agosto del 21 al 20 de septiembre del 22. Él va a gobernar de manera temporal hasta que el Perú tenga un rey y en el Perú se establezca pues la famosa monarquía constitucional. Pero durante ese tiempo San Martín, gobernando en Lima, tiene que hacer algunas obras importantes. Entre las obras tenemos, por ejemplo, la creación del Estatuto Provisorio. ¿Qué es el Estatuto Provisorio? Es un documento que reemplaza a lo que sería en el futuro una constitución política o carta magna. Es la base legal del gobierno de San Martín en el Perú. En base a un estatuto provisorio, San Martín pues va a poder en este caso ejercer su poder acá en el Perú. Ahora vamos a ver que San Martín, aparte de eso, también creó lo que es la famosa ley de vientres. ¿Qué fue la ley de vientres? La ley de vientres fue la ley que le otorgaba la libertad a los hijos de esclavos que nacían a partir del 28 de julio. Si algunos eran esclavos acá y habían nacido pues en este caso el 27 de julio, seguían siendo esclavos. Si nacían del 28 de julio para adelante, ya obtenían su libertad. Lógicamente San Martín no liberó a todos los negros, solo liberó a un grupo de ellos, porque no quería romper sus lazos con la aristocracia peruana que aún tenían pues esclavos. También tenemos el Ejército y la Marina del Perú. Se crea el Ejército y la Marina del Perú, con el objetivo de formar un cuerpo militar que defienda esta naciente República Peruana. San Martín también entrega una medalla o condecoración a los peruanos que más colaboraron durante la Guerra de la Independencia. Por sus hazañas y préstamos económicos, se merecían tener la Orden del Sol, una medalla que se le entregaba a los más destacados de la época. Entre aquellas personas que se le entregó la Orden del Sol, tenemos el caso de Hipólito Unanue y Pavón, ¿no? Un personaje que al principio fue realista, peleaba a favor del virreinato, y luego va a pasar a favor de las tropas de San Martín. También durante el gobierno de San Martín en Lima, se crea una comisión para visitar Europa y para buscar que un rey pueda aceptar ser gobernante acá en el Perú, ¿no? Buscar un príncipe acá en el Perú. Y se creó la famosa misión García del Río. La misión García del Río tenía como objetivo buscar a alguien que quiera gobernar acá en el Perú. El prefecto de Lima o alcalde de aquel entonces va a ser José de la Riva Agüero, y luego va a ser importante porque va a destacar en la política. Otras obras de San Martín son crear los 3 primeros ministerios del Perú. Y se creó el Ministerio de Hacienda a cargo de Hipólito Unanue, Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de García del Río, que también tiene que hacer un préstamo, pedirse un préstamo de Inglaterra de 1.200.000 libras esterlinas para poder justamente financiar su gobierno de San Martín. También San Martín impulsó la creación de ministro de Guerra a cargo de Bernardo Monteagudo. En el aspecto cultural, San Martín impulsó la creación de la Biblioteca Nacional, que sería la primera institución cultural del Perú a cargo del director Mariano José de Arza. También se crea la Escuela Normal de Varones, que en el futuro será la Universidad La Cantuta, donde se aplica un sistema llamado lancasteriano. Es un sistema en el cual los hombres más destacados, los estudiantes que sobresalen en el salón de clase, son los que enseñan a los que menos sobresalen. El himno nacional es una creación cultural muy importante por San Martín. La música se le impulsa a Bernardo Acedo y la letra del himno nacional está a cargo de José de la Torre Ugarte. Hechos importantes. Durante el gobierno de San Martín en el Protectorado surgió un grupo de intelectuales en el Perú denominado la Sociedad Patriótica,
La Sociedad Patriótica era un grupo de intelectuales que debatían acerca de si el Perú debería tener una monarquía o una república como tipo de gobierno. Es así que en el Perú hubieron dos facciones, los llamados republicanos y los llamados monarquistas. Los republicanos estaban liderados por José Faustino Sánchez Carrión. También tenías ahí a Manuel Pérez de Tudela y a Francisco Javier de Luna Pizarro. Pero de todos, el más importante es José Faustino Sánchez Carrión, considerado el padre de la República. Mientras que entre los monarquistas tenemos a Bernardo Monteagudo, José de San Martín, Juan García del Río. De todos, el máximo representante del monarquismo en el Perú fue Bernardo Monteagudo. Entonces acá en conclusión, hubieron dos bandos, los republicanos y los monarquistas. Esto generó un debate doctrinario. A esto se le conoce como el primer debate doctrinario, también llamado el primer ciclo doctrinario. Hay un militar que peleaba a favor del virreinato y que se entrega a San Martín. Es José de la Serna. Él era realista, al principio apoyaba a las tropas del virrey en la Serna, pero luego decide entregarse. Y es así que Lamar, José de Lamar, en el futuro incluso llegará a ser presidente del Perú. San Martín intentó en el Perú tratar de ganar a las tropas del virreinato en la batalla de Macacón en Ica, pero perdió, fue una derrota patriota. De igual manera se intentó hacer una batalla en Pichincha, Ecuador. Vamos a ver acá que Ecuador estaba luchando y acabando de terminar su guerra por su independencia. Su última batalla de Ecuador para lograr su independencia fue Pichincha. En esa batalla desde el Perú se enviaron tropas, un apoyo militar y se logró ganar. Es decir, Ecuador consolidó su independencia en la batalla de Pichincha. Ahí consolida su independencia con apoyo, claro, de tropas peruanas. San Martín finalmente decide viajar al norte, a Guayaquil, encontrarse con Simón Bolívar, que era otro libertador del norte, porque San Martín necesitaba bastante apoyo militar. Va y le pide a Bolívar justamente ese apoyo militar, pero Bolívar no le va a dar el apoyo que San Martín quería. Tuvieron una reunión, se reunieron en la famosa entrevista de Guayaquil, en Ecuador, en julio de 1822. Fracasó la entrevista de Guayaquil. San Martín y Bolívar no llegaron a un acuerdo. Y es así que San Martín y Bolívar, al tener proyectos políticos distintos, porque San Martín quería una monarquía constitucional, en cambio Bolívar pues quería un sistema de república federativa. No hay un acuerdo. Eso genera que San Martín decide retirarse del Perú. San Martín se va a retirar el 20 de septiembre de 1822. Si nos preguntan por qué se retiró San Martín del Perú, la respuesta es que no encontró el apoyo o el respaldo que él quería por parte de los criollos. Su proyecto, que era una monarquía constitucional, no tuvo eco en la política peruana, ya que había muchos republicanos. Además, San Martín se retira del Perú porque Bolívar no lo iba a ayudar acabando la guerra. San Martín no había derrotado aún al virrey La Serna, entonces había muchos problemas, muchos vacíos. Pero cuando San Martín se va, deja un mensaje, ¿no? Dice: peruano, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. Ya San Martín quizá presentía que una vez el retirado de la política peruana, se podría generar un caos, una anarquía en el gobierno peruano. Y no estaba lejos de lo cierto, porque vamos a ver que cuando San Martín se retira, se deja instalado acá en el Perú una institución que se encarga pues de controlar todo el poder. Esta institución será el Congreso Peruano, el primer Congreso Peruano. El primer Congreso Peruano estuvo a cargo de Francisco Javier de Luna Pizarro. Estaba integrado por liberales, sectores liberales que buscaban un cambio distinto. Tenía varios objetivos, ¿no? Nuestro primer congreso tuvo primero un presidente honorario, o sea, un presidente honorífico, y fue Toribio Rodríguez de Mendoza. Luego ya el congreso tuvo un presidente efectivo, un presidente legal, fue Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Cuáles son los objetivos del primer congreso? Elaborar la primera constitución política,
definir el tipo de gobierno, si el Perú va a ser una república o una monarquía, expulsar a los españoles, son los objetivos del primer Congreso Constituyente. De igual manera, vamos a ver que este Congreso, para poder derrotar a los españoles, tuvo que crear una institución que represente al Poder Ejecutivo. Esta institución se llamó la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno, que fue nuestro primer Poder Ejecutivo, estuvo representado por José de la Mar. Era el primer Poder Ejecutivo, era un ejecutivo dependiente del Congreso. En esos momentos también el Congreso elaboró una constitución, nuestra primera constitución política del Perú, del año 1823. Es la primera constitución política del Perú. El Poder Ejecutivo, que se llamó Junta Gubernativa, tenía un objetivo fundamental: terminar la guerra de la independencia, derrotar al virrey La Serna, que se encontraba en el Cusco. La Mar estaba dirigiendo este Poder Ejecutivo, acompañado de Manuel Salazar y Quijano y Felipe Antonio Alvarado, pero La Mar es el que dirigía todo. ¿Cómo poder derrotar a los españoles que estaban en la Sierra Sur, en el Cusco? Se propone hacer un plan de operaciones llamado la primera campaña de puertos intermedios. Fue una estrategia militar que consistió en desembarcar en los puertos del sur e internarse a la Sierra Sur. Se dieron batallas importantes como la batalla de Torate Moquegua, pero lamentablemente fracasa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, como ha fracasado el Poder Ejecutivo, que llamaron Junta Gubernativa en la época, este Poder Ejecutivo se le da un golpe de Estado. Es decir, acá en el Perú se va a desarrollar el primer golpe de Estado de la República. Este primer golpe de Estado de la República fue conocido como el Motín de Balconcillo. Si te preguntan qué fue el Motín de Balconcillo, fue el primer golpe de Estado a cargo de un sector de pequeños militares caudillos que querían tomar el control político. Y acá José de la Riva Agüero es el que asume el poder mediante golpe de Estado y se proclama como el primer presidente del Perú. José de la Riva Agüero. Es un gobierno ilegal, es un gobierno de facto, pero sí, él está tomando el poder. Según él pues iba a encargarse de un mejor gobierno y control en el país. Preparó la segunda campaña a puertos intermedios, pero de igual forma fracasó, no pudo ganar. Y en su gestión se recibe el dinero del préstamo que se había solicitado de Inglaterra, de 1.200.000 libras esterlinas. También de igual manera vamos a ver que se estaba preparando la primera armada peruana, es decir, la primera flota naval en el Perú, y se gestiona o se pide apoyo a las tropas de la Gran Colombia para que vengan a ayudar al Perú. La Gran Colombia, recuerda que era la unión de tres naciones del norte: Ecuador, Colombia y Venezuela, pero acá no procede. Consecuencias: bueno, el Congreso peruano ha sido derrotado junto con la Junta Gubernativa. Las tropas españolas llegaron a Lima a castigar a aquellos limeños criollos que apoyaron en un momento a San Martín. Se produce el castigo, en este caso de la capital, por parte de los realistas. Y vamos a ver que el Congreso, molesto con Riva Agüero, decide destituirlo. El Congreso destituye a Riva Agüero. Riva Agüero, molesto, se va a Trujillo a seguir gobernando desde Trujillo. El Congreso elige a Bernardo Torre Tagle. Torre Tagle sería el nuevo representante o presidente del Perú. Pero su gobierno no se va a consolidar. ¿Por qué su gobierno no se consolida? Bueno, no se consolida porque justo en esos momentos alguien puede venir a acabar con todo el orden. ¿Quién es el que puede venir a acabar con todo el orden? Pues nada más y nada menos que Simón Bolívar. Es por eso que acá vamos a ver que esta constitución que se había creado, que fue la primera constitución del Congreso de 1823, acá se llega a promulgar, pero se invita a Bolívar a que venga al Perú porque el Perú es un caos. Entonces se acerca a Bolívar. Bolívar viene del norte con su ejército, que es la Corriente Libertadora del Norte. Por ejemplo, Bolívar luchó en 3 zonas del norte y logró su independencia: en Venezuela, en Colombia y en Ecuador.
En cada uno de estos lugares, con distintas batallas, se logró totalmente la independencia. Por ejemplo, para independizar a Venezuela se logró en la batalla de Carabobo. Para independizar a Colombia, en la batalla de Boyacá. Para independizar a Ecuador, en la batalla de Pichincha, ¿no? En esas distintas batallas. Y lo que sucede acá es que todo se une. Ecuador, Colombia y Venezuela se unen en uno solo. Y eso se va a llamar, pues, en este caso, la Gran Colombia. Así se le llamó esto, la Gran Colombia. Antonio José de Sucre era el principal representante de Bolívar en estas guerras de la Gran Colombia. Y en una coyuntura en la cual la política peruana está dividida, es que el Congreso decide que Sánchez Carrión, congresista, vaya a invitar a Bolívar para que venga al Perú, ya que teníamos un caos, una anarquía política, Ribagüero en Trujillo rebelde, Torre-Tagle en Lima, entonces era una situación complicada, y se invita a que venga Bolívar al Perú. Cuando viene Bolívar asume todos los poderes, suprema autoridad y militar, jefe supremo y dictador total del Perú será Bolívar. Y Bolívar prepara sus campañas militares en el Perú. Primero, viniendo desde el norte, establece su cuartel general en Pativilca. Decide que su secretario general sea José Faustino Sánchez Carrión. Y Bolívar se encarga del aspecto militar. Se desarrolla la primera batalla, la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824, donde destacan los famosos húsares de Junín o húsares del Perú. Son campesinos montoneros montados a caballo que van a luchar acá sin disparos, ¿no? Con espadas o con sables. Por eso le llamaron la batalla de las espadas, la batalla de los sables, la batalla de Sigumo, porque no hubo disparos, no hubo cañones, ¿no? Esa es la importancia de la batalla de Junín. Luego de la batalla de Junín, que es una victoria, vamos a ver pues que se desarrolla la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho se desarrolló el 9 de diciembre de 1824. En esa batalla de Ayacucho no se encontró en este caso Simón Bolívar. Simón Bolívar estaba en Lima. Pero en esta batalla, que es la de Ayacucho, vamos a ver que como ganaron las tropas patriotas a los españoles, se firma un documento que pone fin a toda la guerra. Este documento es la capitulación de Ayacucho. En ese documento el Perú se comprometía a pagarle todos los gastos de guerra que había tenido España. De igual manera se le entregaba la nacionalidad española a aquellos que querían quedarse y regresar, en este caso quedarse en América. Lamentablemente la capitulación de Ayacucho es un documento que nos deja mal, porque el Perú se compromete a pagar deudas y compromisos económicos como si hubiéramos perdido la guerra. Pero claro, al final no la habíamos perdido. Pero habían sectores del virreinato, algunos generales realistas, que se negaron a entregarse y se resistieron. Y entre los que se resistieron tenemos en el Cusco a Pío Tristán, que no reconocía la capitulación de Ayacucho como tal, pero solo quedó en eso, en un rechazo y oposición. También tenemos en la Sierra Sur a Pedro Olañeta, que no reconoce la capitulación de Ayacucho. Pedro Olañeta era otro general del virrey La Serna. Se fue a la zona del Alto Perú o el Altiplano, parte de Bolivia, Puno. Pero sus tropas militares lo capturaron y prácticamente lo matan, ¿no? Se da un famoso motín, el famoso motín de Tumulza. Y el último, el general Ramón Rodil. El general Rodil, estando en Lima, pues se opone a esta rendición y Rodil decide desarrollar la famosa toma del Real Felipe. Toma el Real Felipe, trata de amotinarse, pero haciendo su huelga de hambre no va a durar, no va a resistir y al final se entrega y se rinde. Bolívar, que se convierte en un dictador, empieza a aplicar sus proyectos. ¿Cuáles son sus proyectos políticos de Bolívar? Él prolonga su gobierno en el Perú, se proclama libertador, salvador y padre de la patria. Antonio de Sucre va a ser mariscal de Ayacucho, va a ser gobernante de un nuevo país que se va a crear, que es Bolivia. Se decide crear Bolivia. ¿Cómo se creó Bolivia? Bueno, Bolivia se crea debido a la extracción de territorios del Perú. Vamos a ver, por ejemplo, esta región del virreinato que se llama la Audiencia de Charcas.
En esa región, que es la audiencia de Charcas, vamos a ver que parte de ese territorio se va a convertir en el futuro país de Bolivia. Mediante la famosa asamblea de Chuquisaca se impulsa esto, la creación del país de Bolivia, el 6 de agosto de 1825. Y así surge Bolivia, es un nuevo país que en realidad era parte del territorio peruano, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, a Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre pues se va a convertir en el primer presidente de Bolivia. Lógicamente no es un boliviano, pero va a estar acá presente en la política. ¿Por qué Bolívar permitía estas cosas? Lo que pasa es que Bolívar quería dejar bastante influencia de sus militares, de sus generales en toda esta región, ya que Bolívar tenía un plan a futuro o a largo plazo. Su plan era controlar toda esta zona. ¿Cuáles son las ideas políticas en este caso de Bolívar? Primero convocó a una reunión en Panamá, a eso se le llamó el Congreso de Panamá. En esa reunión Bolívar impulsó la idea de integrar todo el continente de América del Sur, crear los llamados Estados Unidos de América del Sur. Él se iba a convertir en el presidente vitalicio gracias a que iba a promulgar una constitución vitalicia que le iba a otorgar a él todo el poder, pero al final fracasó. ¿Por qué? Porque dos países no fueron a esa reunión para crear la Confederación Hispanoamericana. Los países que no quisieron ser parte de la unificación fueron Chile y Argentina. Es por eso que su plan B de Bolívar es unir los países donde él tiene control, que son la Gran Colombia, o sea, Ecuador, Colombia y Venezuela, el Perú y Bolivia, que es un país que recién se había creado. Todo eso en bloque se iba a llamar la Federación de los Andes, pero fracasó por intereses particulares de las aristocracias criollas. Y Bolívar al final pues decide retirarse del Perú. Se retira Bolívar del Perú. Hay muchos países que están en contra de esta unificación. Por ejemplo, en el Congreso peruano hubieron sectores que no querían aprobar la Constitución vitalicia de Bolívar de 1826, donde se establecía que Bolívar pues iba a tener todo el poder y todo el control. De igual forma vamos a ver que la Gran Colombia, donde se encontraban los amigos de Bolívar, como por ejemplo Francisco Santander, se están empezando a fragmentar. Eso ocasiona que Bolívar tiene que retroceder a la Gran Colombia. Es así que Simón Bolívar se va y deja el mando del Perú a Andrés de Santa Cruz, con la esperanza de que Bolívar retornaría al Perú, cosa que no pasó. Bolívar no regresa al Perú. Santa Cruz, que estaba acá al mando, no va a durar en el poder porque el Congreso recupera el poder y el Congreso va a iniciar un nuevo periodo. El Congreso va a elegir a un presidente del Perú que va a ser un militar, y a partir de eso se va a iniciar una época de caos. ¿Por qué caos? Porque los militares ahora luchan por el poder. Los militares ahora luchan por el control, ¿no? Se desarrolla el primer militarismo. El primer militarismo es la época inicial de la República, según Jorge Basadre, llamado militarismo porque es una época de predominio de los militares en la política. Los militares lucharon por el poder, se aferraron en el poder y generaron un caos total. Pero para entender esta época del primer militarismo, hay que entender primero cuáles son sus características. Por ejemplo, a nivel económico teníamos una moneda llamada el Perú Libre. Esta es una de las primeras monedas de la época de la República. Pero también tenemos dependencia al capital inglés. Las exportaciones y las importaciones, que en general eran las aduanas, estaban en una situación un poco crítica. Más bien, el principal tributo que tenía el Estado peruano, que es el tributo indígena, se estaba convirtiendo en el primer ingreso estatal. Es así que gracias al tributo indígena, vamos a ver cómo la economía del primer militarismo del Perú trataba de mantenerse. ¿Qué más? El aparato productivo del Perú luego de la guerra de la independencia quedó destruido. La minería, la agricultura, el comercio, todo paralizado. De igual forma, habían todavía terratenientes hacendados que se hacían llamar chapetones, ¿no? O españoles, ¿no? Antiguos, que tenían, en este caso, trabajadores, peones. Entonces, era una situación complicada.
De igual manera, el Perú pues tenía ya una deuda externa. Teníamos 1.200.000 libras esterlinas. Dependencia al capital inglés. Habían 36 empresas o casas comerciales de Inglaterra que estaban pues en casi todo el territorio del Perú. Esa era la situación, esa era la realidad económica. Ahora, ¿cómo era la realidad social durante el primer militarismo? Hay una clase privilegiada, sumisa al capital inglés, que son los grandes terratenientes, latifundistas del Perú. Pero la situación de los indios era la misma. Su situación no ha cambiado. A pesar que los indios se convirtieron en los verdaderos héroes de la guerra de la independencia, ellos seguían pagando su tributo, no tenían buenas condiciones de vida. Los negros de igual forma. Los negros se mantenían todavía en la esclavitud. Eso era algo muy curioso. San Martín había eliminado pues la esclavitud, pero la eliminación de la esclavitud que hizo San Martín no fue una eliminación pues total, fue una eliminación parcial. Entonces todavía se mantenía fuertemente la esclavitud en el Perú. Falta de cohesión. ¿Qué significa eso? Durante el primer militarismo no hay un pensamiento patriótico, no hay un pensamiento de unidad nacional, carecemos de eso. No hay una identidad nacional en el Perú. El Estado no se encargó de impulsar esa medida. En la sociedad vamos a ver que no todos eran considerados ciudadanos, es decir, no todos podían ejercer el voto en el Perú en esa época. Solo eran ciudadanos o podían ejercer el voto los varones que tenían ingresos de 300 pesos y sabían leer y escribir. Los demás no se permitía eso. También había fuerte discriminación durante la época del primer militarismo. Vamos a ver, por ejemplo, que las mujeres no podían votar. Las analfabetas no tenían derechos políticos. Tanto mujer como varón, los analfabetos no tenían derecho a poder votar. La política. ¿Cómo es la política? En la política hay una inestabilidad, hay un caos, hay una anarquía, todos están luchando por el poder. Los gobiernos duraban un aproximado de 4 años, pero los presidentes no terminaban ni siquiera el año de gobierno. Los militares se hacían llamar los únicos capaces de tener el control del Estado. Se hacían llamar por eso caudillos militares. Aquellos que ganaron en la batalla de Ayacucho, aquellos que ganaron en Junín, se consideraban los únicos capaces de tener el control del Estado. Militares en el poder. ¿Por qué? Porque la clase civil o los civiles no estaban preparados, eran incapaces, no tenían ni siquiera un partido político organizado. Es por eso que lo hacían así. El territorio del Perú en los inicios de la República tenía más territorios que en la actualidad. Había muchas zonas que las habíamos perdido. Y el Perú estaba dividido en intendencias, que eran los departamentos del virreinato. Acá se le llamaban las intendencias y eran las siguientes: Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Puno, Arequipa, Lima y Cusco. Eran las distintas intendencias de esta época. Ahora, para saber por dónde y dónde pasaban las fronteras del Perú, se utilizaron justamente algunos principios. Principios para definir los límites o las fronteras del Perú. Esos principios son la libre determinación de los pueblos y el otro principio se llamó el uti possidetis. La libre determinación de los pueblos es un principio que establecía que los pueblos podían decidir a qué país pertenecer o en qué país quedarse, ¿no? En cambio, el uti possidetis establecía que el Perú debería tener los territorios que tenía en la época del virreinato, seguir controlando esos territorios, ¿no? Eran las diferencias entre libre determinación y uti possidetis. Gran parte del territorio peruano es en base al principio del uti possidetis. Ahora vamos a hablar acerca de los gobiernos. ¿Cuáles son los gobiernos del primer militarismo? Todo comenzó con el presidente
José de la Mar. José de la Mar, por ejemplo, cuando llega al poder fue elegido por el Congreso de la República. José de la Mar es el primer presidente constitucional del Perú. Es el primer presidente legal, José de la Mar. Durante su gobierno, por ejemplo, José de la Mar tuvo como vicepresidente a Manuel Salazar y en su gobierno se creó una constitución política, la Constitución de 1828, considerada pues como la madre de las constituciones políticas del Perú, porque sirvió de modelo o de ejemplo para las futuras constituciones políticas. Aparte de eso, también vamos a ver otra cosa. Durante el gobierno de José de la Mar, en el aspecto interno tenemos una fuerte rebelión campesina en la región de Ayacucho, en la Sierra Sur. Se da la famosa rebelión de los iquichanos de Huanta. Lo que pasa es que la Mar había restablecido el cobro del tributo indígena y muchos indígenas campesinos en contra de eso decidieron pues rebelarse, ¿no? Se rebelaron, se opusieron, serán finalmente reprimidos por el gobierno de José de la Mar. Acá tenemos una imagen de la rebelión de los indios iquichanos. El líder fue José Antonio Navala Huachaca. La rebelión fue entre marzo y mayo de 1828. De igual forma vamos a ver que el Perú va a tener su primera guerra con la República de Bolivia, la primera guerra de la República. Más que una guerra fue una invasión. Tropas peruanas invadieron la zona de Bolivia para expulsar a Antonio José de Sucre, que era la principal amenaza en la región para el Perú. Bueno, cuando se desarrolla esta invasión de Bolivia a cargo del prefecto del Cusco, que era Agustín Gamarra, eso no le gustó a Simón Bolívar, quien lo va a tomar como un problema y un pretexto para iniciar justamente una guerra. Y se va a iniciar la guerra entre el Perú y la Gran Colombia. Esa fue una guerra muy brutal, importante en esta época, la guerra entre el Perú y la Gran Colombia. En esta guerra vamos a ver que Simón Bolívar era el que estaba a cargo de la Gran Colombia. El Congreso peruano declara la guerra con nuestro presidente José de la Mar. El propio presidente José de la Mar va a la guerra, dirige la fuerza naval a cargo de Martín Guise, su amigo. Se da la batalla de combate de Malpelo, Cruces, tropas peruanas toman la zona de Guayaquil, es un caos total. Por el lado terrestre va el propio José de la Mar y Agustín Gamarra. Entre las batallas más importantes tenemos la batalla de Saraguro, la batalla del Portete de Tarqui. Pero durante la guerra, ¿qué sucede? A la Mar le dan golpe de estado. ¿Quién? Agustín Gamarra. Y así Agustín Gamarra toma el poder. Agustín Gamarra es un autoritario, es un conservador. Agustín Gamarra representa el conservadurismo en el Perú en aquel entonces. Vamos a ver que con Gamarra, Gutiérrez de la Fuente fue su vicepresidente. Tenemos al congresista Francisco de Paula González Vigil, que lo criticó a Gamarra en el Congreso en frente de todos. Le dijo: yo debo acusar, yo acuso. Y lo acusó de ser un tirano, déspota, dictador. De igual forma, destaca Felipe Pardo de Aliaga, que es parte de sus amigos que tenían su mismo pensamiento de Gamarra, un pensamiento muy conservador. Gamarra crea el muelle del Callao, el puerto de Cerro Azul, la Dirección General de Aduanas, impulsa el comercio, se crea la Casa de la Moneda, el Colegio Militar, el Colegio San Carlos, el Ateneo, y se crea el famoso Departamento de Amazonas durante el gobierno del señor Gamarra. En lo externo, Gamarra pone fin a la guerra que tuvimos contra la Gran Colombia, firmando el tratado Larrea-Gual. En ese tratado, el Perú renunciaba a tener el territorio de Guayaquil. Luego el Perú va a hacer un tratado con Ecuador llamado el Tratado Pando Noboa. Sería el primer tratado de límite o de frontera del Perú, el Tratado Pando Noboa. Y también con Bolivia se firma otro tratado, el Tratado de Tequina, para fijar problemas fronterizos en esa época en la capital. Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué fue esto? Es un momento en el cual el Estado peruano y el Estado boliviano tuvieron un proyecto.
integrar, unir Perú y Bolivia en un solo país. Recuperar los lazos del pasado, ya que hay que recordar que antes Perú y Bolivia eran uno solo. Bueno, justo acá coincide el presidente Orbegoso. Orbegoso era el presidente después de Gamarra. Fue elegido por la Convención Nacional por el Congreso en 1833, varios armando en la época, hasta que al final a Orbegoso, que creó la Constitución de 1834, va a recibir enemistad, va a haber una guerra. No aceptaron su victoria electoral. Es así que Pedro Bermúdez, un militar conservador, le declara la guerra a Orbegoso. Cuando los soldados están a punto de pelear, tanto liberales como conservadores, se produjo el famoso abrazo de Mackinwayo, que es la rendición por parte de las tropas de Bermúdez hacia Orbegoso, el famoso abrazo de Mackinwayo. Y de igual forma vamos a ver que ahora en Bolivia va a haber un nuevo presidente que se llama Andrés de Santa Cruz. Así es la situación política. Finalmente Orbegoso no va a durar en el poder porque su mejor amigo Felipe Santiago Salaverry, siendo uno de los presidentes más jóvenes del Perú, lo saca. Le quita el poder Salaverry. Y es así pues que continúa la anarquía. Salaverry será el nuevo presidente. Salaverry es un presidente autoritario, ingenuo, no está planificado, le falta madurez política. Pero a pesar de eso, Salaverry desarrolla la aplicación de la pena de muerte a todo funcionario ladrón y corrupto del Perú en aquel entonces. Es un poco radical el señor Salaverry. Pero Salaverry va a tener una guerra por parte de Orbegoso, que quiere recuperar su poder. Santa Cruz también decide apoyar a Salaverry. Santa Cruz en realidad intentó deshacer ese apoyo, pero luego se une con Orbegoso. Agustín Gamarra también, al final de tantas alianzas, se quedó con Salaverry. Así fue la alianza. Finalmente, en la batalla de Yanacocha, Orbegoso contra Gamarra, la guerra a muerte, y de todas las batallas, ¿no? Hay que recordar Uchumayo, es una batalla muy importante, pero la final es Socabaya. En esa batalla de Socabaya muere el señor Felipe Santiago Salaverry, siendo considerado el presidente más joven del Perú, pero es el presidente ilegal más joven del Perú. Salaverry es asesinado y ahora Perú y Bolivia tienen la idea de integrarse nuevamente, o sea, formar la Confederación Peruano-Boliviana. En cada zona se hicieron asambleas para confirmar lo que quería la población. El Perú tuvo dos asambleas, la asamblea de Huaura y la asamblea de Sicuani. Huaura en el norte, Sicuani en el sur. Y Bolivia tenía su propia reunión o asamblea, que era la reunión o asamblea de la zona de Tapacari. Va a generar grandes problemas, ya que los del norte del Perú no están interesados en unirse con la zona de Bolivia. Son intereses distantes, ¿no? En esta época. Ahora, todo se definió en el famoso Congreso de Tacna. El Congreso de Tacna fue el último congreso donde se define que Perú y Bolivia van a ser uno solo y se decide pues quién va a ser el jefe o protector de toda la confederación. Y ese va a ser el boliviano Andrés de Santa Cruz. Él se queda como presidente de cada república, legisla, crea leyes, etc. Pero lo más importante de Santa Cruz es que era la famosa Ley de Puertos Libres. La Ley de Puertos Libres establecía que los puertos del Perú, que son Arica, Paita, Cobija y Callao, iban a hacer una fusión y los puertos para tener un lazo directo con potencias como Inglaterra. Preparó expediciones restauradoras con la intención de separar al Perú y a Bolivia. Eso lo preparó lógicamente Chile, a cargo de su ministro Diego Portales, que tenía la esperanza de que el futuro de Chile se encontrara pues al norte. Entonces vamos a ver que cuando se desarrollan estas expediciones restauradoras,
Chile envió la primera expedición a cargo de Manuel Blanco Encalada. Lógicamente, rechazamos todo eso, ¿no? Entonces, así que el Perú y Bolivia van a tener la intención de unirse, pero Chile nos está haciendo la guerra. Chile ataca el norte del Perú, Chile ataca el sur del Perú, está tratando de destruir la Confederación Peruano-Boliviana, se prepara la segunda campaña, donde finalmente Chile gana en la batalla de Yungay. Y es así que este proyecto de la Confederación llega a su final. Pero para poder complementar la información, vamos a pasar un pequeño video acerca justamente de la Confederación, que es el proyecto de unidad de Perú y Bolivia, donde Chile es afectado. Entonces vamos a ver un pequeño video. El 15 de septiembre de 1837 partió de Chile una expedición militar con poco más de 3.000 soldados. Destino y fines: invadir el territorio confederado. La expedición fue llamada Restauradora, nombre que le dio el desaparecido ministro Portales. Su objetivo sería restaurar la situación limítrofe anterior a la formación de la Confederación. Los restauradores, al mando de Manuel Blanco Encalada, desembarcaron en el puerto arequipeño de Islay, llegando a Quilca. Blanco Encalada avanzó hasta Arequipa, donde fue recibido fríamente por el vecindario. Era octubre de 1837. Cuando llega la primera expedición restauradora a Arequipa, Arequipa le hace el vacío, ¿no? La ciudad está abandonada, la gente está acantonada en sus casas, no le quieren dar víveres, no le quieren dar ningún tipo de apoyo logístico, y entonces parece que esa fue una presión importante que siente Blanco Encalada para firmar el Tratado de Paucarpata, ¿no? Santa Cruz llegó con poderosas tropas y ocupó las alturas de Paucarpata. Tenía cercados a los invasores, pero cometió un grave error. Al respecto, Basadre dice: y en ese preciso momento, en vez de destrozar a sus adversarios como pudo hacerlo fácilmente, Santa Cruz invitó a Blanco Encalada a una entrevista. Sin otra opción, Blanco Encalada firmó el Tratado de Paucarpata el 17 de noviembre de 1837. Por este tratado se declaró la paz y amistad entre Chile y la Confederación. Además, Chile se comprometía a devolver los barcos apresados en el Callao. A cambio, se le permitió a Blanco Encalada reembarcarse con su ejército y equipo de campaña. Un tanto ingenuo Santa Cruz, ¿no? El gobierno inglés fue puesto como garante del cumplimiento del tratado. El protector de la Confederación fue ovacionado por el pueblo arequipeño. Sin embargo, el presidente chileno Joaquín Prieto pronto desconoció el tratado y reinició las hostilidades. De hecho, cuando el gobierno chileno desconoce el Tratado de Paucarpata, en el que fue derrotado el ejército de Bulnes, Santa Cruz le escribe al primer ministro, que era Lord Palmerston, diciéndole que intervenga para hacer respetar este tratado que el gobierno chileno ahora pretendía desconocer. Lamentablemente, la Cancillería británica le responde a Santa Cruz diciéndole que la única manera en que el gobierno británico podría intervenir en este asunto era si los gobiernos de los dos países, es decir, el gobierno de la Confederación y el gobierno de Chile, piden su mediación, pero haciéndolo solamente una de las partes, no podían ellos intervenir. Me imagino que esta carta dejó helado a Santa Cruz y vio que el apoyo británico era más simbólico que real. La derrota de esta primera expedición coincidió con los reveses de las fuerzas argentinas que atacaron Bolivia. Argentina, también, había declarado la guerra a la Confederación
el 19 de mayo de 1837. El gobierno argentino de Juan Manuel Rosas argumentó como causas para la declaración de guerra que la Confederación ponía en riesgo el equilibrio geopolítico de Sudamérica y que Santa Cruz era un invasor del Perú. Sin embargo, la participación de Argentina en la guerra no fue determinante, como sí lo fue la chilena. En la primera expedición restauradora, un error del mando chileno fue escoger Arequipa como objetivo. Esta ciudad era partidaria de la Confederación, caso contrario al del Cusco, ciudad natal del caudillo Agustín Gamarra, y que a pesar de su ubicación en el sur, estuvo en contra de la Confederación. A mí me parece interesante también la figura de Gamarra, ¿no? O sea, un personaje que, digamos, era el némesis de Santa Cruz, ¿no? Estaba ahí todo el tiempo, de alguna manera, antagonizando, ¿no? Me parece interesante también el tipo de aliados que busca él en su afán por desestabilizar la Confederación, ¿no? O sea, busca un Rosas en Argentina, busca a un Bulnes en Chile, busca a Flores en Ecuador, ¿no? Es difícil entender al caudillo cusqueño, Agustín Gamarra, y creo que una interpretación que podríamos hacer es que son afanes personalistas, es decir, que estos caudillos, más que luchar por un ideal, por un programa nacional, están luchando por quién lo lleva a cabo o quién saca un beneficio personal. Reiniciadas las hostilidades, ocurrió un combate naval en Islay, puerto de la costa arequipeña, en enero de 1838. Allí, barcos confederados lograron burlar exitosamente la persecución enemiga. Destacó por su valentía el comandante Juan José Panizo. A pesar de las protestas del cónsul inglés en Chile, el gobierno chileno preparó la segunda expedición restauradora. El general chileno Manuel Bulnes fue designado jefe de la expedición. Haciendo eco a las ideas de Gamarra y Gutiérrez de la Fuente, esta vez las fuerzas restauradoras se dirigieron hacia Lima y no hacia el sur del Perú. El 19 de julio de 1838 zarpó de Chile la segunda expedición restauradora, acompañada de emigrados peruanos, para combatir la Confederación. Entre el 7 y el 8 de agosto de 1838 desembarcaron los 5.400 soldados de la segunda expedición restauradora al mando del general Manuel Bulnes. En esa fuerza expedicionaria se hallaba una tropa peruana y altos jefes como Agustín Gamarra, Gutiérrez de la Fuente y Ramón Castilla. Las tropas de Bulnes avanzaron hacia Lima. Orbegoso, luego de dudas, vacilaciones e intentos fallidos de negociación, decidió enfrentar a los invasores. Al ver esto, un grupo de peruanos, encabezado por Manuel Vivanco y Felipe Pardo, decidió abandonar el campamento restaurador, diciendo que ellos habían venido para combatir contra Santa Cruz y los bolivianos, no contra los peruanos. La zona norte del Perú se pronunció por la restauración. En Lima, Orbegoso, al mando de tropas poco numerosas, declaró rotas las negociaciones con los chilenos. Cerca de las antiguas murallas, en la portada de Guía, se realizó un encuentro entre tropas chilenas y las comandadas por Orbegoso y el general Domingo Nieto. Esto ocurrió el 21 de agosto de 1838. La victoria fue para los chilenos. Pocos meses después, sin pena ni gloria, Orbegoso dejaría el país. Era el final de su carrera política.
Bueno, pues como se observa aquí en el video, vamos a entender que durante la famosa guerra de la Confederación, hay muchos sectores en el Perú que estaban en contra de la Confederación. Es decir, cuando Chile viene y nos hace la guerra, no hace la guerra a un Perú unido, hace la guerra a un Perú totalmente dividido. Por ejemplo, el sur del Perú, que es Arequipa, sí estaba a favor de la Confederación e hizo una lucha frontal contra Chile. Es por eso que Chile pierde su primer ejército que envía al Perú, o sea, la primera campaña restauradora. Ya la segunda campaña restauradora que manda Chile, acá la Confederación, pues lógicamente va a ganar, porque Chile cuando viene a la segunda campaña restauradora ataca Lima, y en Lima había un gran apoyo por parte de los criollos hacia el ejército chileno, ya que los limeños no estaban tan interesados en el proyecto de la unión con los bolivianos. De igual forma, en el norte, la población del norte estaba a favor pues de la llamada restauración, o sea, ellos estaban a favor de que el Perú y Bolivia se dividan, que no estén unidos, y es así que el norte está apoyando también al ejército chileno que está llegando. Entonces, conclusión: la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana es una nueva guerra entre los mismos peruanos que están divididos, porque Chile gana la Confederación prácticamente porque hay sectores peruanos que apoyaron a Chile en esta guerra. Y entre estos sectores tenemos, por ejemplo, a Agustín Gamarra y al propio Ramón Castilla, que después será, en este caso, presidente, ¿no? Presidente del Perú. Entonces vemos acá una situación de caos, de divisionismo, de anarquía acá en la política peruana, y eso ocasiona pues que el ejército chileno aprovecha, ¿no? Y pone fin a la guerra de la Confederación. Esos son los problemas más importantes que se estaban desarrollando en esta época confederativa, ¿no? Y eso es parte de lo que es el primer militarismo. Entonces hasta acá vamos a hablar por esta oportunidad. Muchísimas gracias, jóvenes, y nos vamos a ver pues en el siguiente video aquí en Academias Grupo San Marcos. Nos vemos, jóvenes.